captar usuarios y consumidores, efectivamente, creando portales y páginas web accesibles y usables. Por un lado, porque creemos que cuando hablamos de cómo captar usuarios y consumidores es porque creemos en ello y porque hoy en día que no se puede despilfarrar ningún consumidor, por pequeño que sea, el dejar al albur de los dioses las páginas y que sea entendible para unos poquitos, para unas minorías, significa una pérdida de recursos y una pérdida que en muchos casos, una pérdida económica que puede llegar a ser muy significativa. Nosotros creemos tanto en el derecho, hay que garantizar el derecho a las personas, porque todos somos iguales, todos tenemos derecho a acceder a la información, a acceder a los servicios, a acceder a los productos, a acceder a las prestaciones, tanto públicas como privadas, por supuesto. El CENTASE es el centro, la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Estando en el Ministerio, bueno, nos tocó desarrollar una serie de legislación, de leyes, que eran las normativas básicas de un montón de cosas. De los transportes, de los edificios, de las relaciones con las administraciones públicas y de sociedad de la información, ¿no? Todo lo demás era muy fácil, quiero decir, entre comillas y bien entendido. Es decir, que nosotros tenemos competencia como Estado para obligar a que todos nuestros autobuses sean accesibles. Por supuesto, a que todos nuestros edificios sean accesibles. Y, por supuesto, a que la relación con nuestras administraciones sean accesibles. Pero, chico, llegó un momento en que entrábamos en el mundo de sociedad de la información. Y aquí era otro tema. Aquí se mueven muchísimos más actores. Aquí hablamos de multinacionales, aquí hablamos de empresas que diseñan, fabrican y estructuran toda la comercialización fuera de España y son palabras mayores, ¿no? Entonces, se nos planteaba una cuestión muy, muy importante. ¿Y cómo le vamos a obligar a Samsung a que nos venda tecnología accesible? ¿O a Philips? ¿O a HP? ¿O cómo vamos a obligar que todo el parque de la Administración, que tiene contratos a través de contrataciones públicas, y muchas de ellas basadas en el precio, obligaran a ser accesibles? Porque entonces no había una normativa que obligara a que las compras públicas fueran accesibles. Desde este año sí la hay. Luego os la comentaré de pasada. Bien. Entonces se nos ocurrió constituir un centro único en el mundo, que no existía. Existe algo parecido en Estados Unidos, pero no es igual. Y pues un centro donde estuvieran en una misma mesa los tres actores que tenían que estar. Es decir, por un lado los usuarios, es decir, el benefactor más directo de la tecnología accesible y diseñada para todos. Por otro lado, quien ponía las reglas del juego, evidentemente, es decir, la administración, el gobierno. Y de ahí que en esa pata introdujimos al Ministerio de Sanidad, porque es quien lleva hoy en día la política social, y al Ministerio de Industria, que es quien es competente en todo el tema relacionado con la industria y la tecnología. Nos faltaba lo que yo he echado en falta siempre, porque legislación tenemos mucha. En España tenemos muchísima legislación y muy buena. Es cierto que no perfecta, no perfecta, pero muy buena. Pero nos faltaba ¿quién? Nos faltaba la empresa. La empresa, cuando digo empresa, digo la empresa. No digo las fundaciones de las empresas. Digo las empresas, que son las que me fabrican los productos, las que me los venden, las que me los comercializan y las que ponen las reglas del juego en el mercado. Y de ahí que empezamos a incorporar en el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad a empresas. Y ahora mismo está formado el patronato, a día de hoy, por la división tecnológica del Corte Inglés y ECISA, por Vodafone a través de la Fundación, pero es Vodafone, Telefónica, y se acaba de incorporar este año la mayor certificadora europea, TÜV Rheinland, ¿vale? Por otro lado está la Fundación ONCE, pero como un caso peculiar le quisimos incorporar en la parte de empresa, pero porque de la Fundación ONCE cuelga la división empresarial y corporativa empresarial de la Fundación, que es la que nos interesaba. Y de hecho en el patronato y en el Consejo Ejecutivo se sienta la parte tecnológica de la Fundación, en este caso Tecnosite y el director general de accesibilidad de Fundación, ¿vale? Bueno, pues ya teníamos el triángulo. Y la idea del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, pues muy clara.
conseguir como fin último, que no utópico, sino largo en el tiempo, como fin último, que poco a poco las empresas, el mercado, los comercios vayan poniendo a disposición, y en el mercado ordinario, en el mercado corriente, donde todos los consumidores compran, bienes, productos y servicios que fueran capaces de servir en igualdad de condiciones de usabilidad a todos, ¿vale? Es decir, que yo pudiera ir a comprarme un smartphone a cualquier tienda, al Corte Inglés, que es patrono, o a cualquiera de las que tenemos a disposición, y que pudiera encontrar al menos una oferta suficiente de terminales que me sirvieran a mí, tuviera las capacidades que tuviera. O que fuera a comprarme una televisión y que esa televisión ya viniera, una Smart TV hoy en día, con las condiciones de accesibilidad y usabilidad necesarias para que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pudiera usarla. Y que pudiéramos ir al cine, por ejemplo, para esto hay otra entidad que depende del Ministerio especializada en ello, pero también al cine o a cualquier local donde se emitiera con contenidos audiovisuales y cualquier persona pudiera acceder a ellos. Bueno, esa es la misión del CENTAC. Es decir, hacer en cierta forma un poco y en el buen sentido una labor de lobby, trabajando codo con la empresa y con los usuarios. Sirve también para dos cosas importantes. Una es reflexionar, porque aunque es cierto que lo tenemos más o menos, siempre intentamos pensar y aplicar lo último que reflexionamos. Y también, por ejemplo, lo que habéis preguntado de un directorio, yo creo que es una excelente idea. Sería una excelente idea. Bueno, ahora llegamos a la parte más práctica. Entonces, yo he estado mucho tiempo desarrollando software y normalmente cuando te toca desarrollar software o para otros o para la propia organización, siempre te planteas, no tienes tiempo, no tienes dinero, o sea, siempre limitación de tiempo, limitación de presupuesto, queremos que la aplicación que desarrolles sea segura, siempre pensando además en una interfaz web orientado al exterior. Quiero que sea eficiente, que emplee los servidores de manera adecuada, quiero que sea escalable, si tengo mucho éxito quiero que venga, que lo asuma con soltura, y quiero que sea mantenible, quiero que el coste de las modificaciones, los errores, pues no se dispare. Entonces, mi objetivo secreto de esta charla es que salgáis de aquí pensando que quizá uno de los parámetros que se podría meter aquí es accesibilidad. Cuando estéis pensando en un desarrollo web, digáis, pues podríamos no solo hacerlo mantenible, seguro, eficiente, escalable, podría ser accesible. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Pues esto me ha costado meses, aunque os parezca una tontuna, pensar cómo se puede plasmar y lo entendamos todos rápidamente. Entonces, os he dibujado 4 casos. Pues una persona con discapacidad visual, una persona, digamos, sin limitaciones, una persona con discapacidad motórica y una persona con discapacidad auditiva. Esto empieza con un factor importante. Las limitaciones o las discapacidades son variables en el tipo. También son variables en la intensidad. Pues una persona puede ver un poquito menos, puede no ver nada, puede moverse con dificultad, puede no moverse. Es decir, las personas son diferentes, sus capacidades son diferentes. Entonces, desarrollamos un servicio de cualquier manera. Bueno, nos ponemos ahí, página web, guay. Bueno, pues para la persona que en el fondo es como interiormente pensamos que es, y aquí me acuso, pues es perfectamente usable. Esa persona que ve, que escucha, mueve los dedos, mueve el brazo, tiene 2 brazos, le funciona. Mejor, peor, pero le funciona. Al resto, no. ¿Esto es usable? Pues para un tipo de personas sí. ¿Es accesible? No. ¿Por qué? Porque está dejando fuera a unos segmentos de población que no tienen esas capacidades. Lo siguiente sería comprender que esto existe y decir, bueno, vamos a hacer un desarrollo pensando en que no todas las personas son como pensamos que son, sino como realmente son. Volvemos a lo mismo, diferentes. Y fijaros que no os lo he dibujado a la misma escala, pero sí es cierto que las diferencias son escasas. Entonces, este servicio, esta página web, sería usable y accesible. ¿Por qué? Porque la dimensión de usabilidad es alta y la dimensión de variabilidad de las capacidades de sus usuarios también es alta. Estaríamos ante una, desde nuestro punto de vista, excelente página web. Bueno, y aquí vamos a hablar
de satisfacción del cliente. Entonces, volvemos a lo mismo, la satisfacción del cliente, que son lemas que todos los marketingianos tienen en la cabeza, satisfacción del cliente, orientación al cliente, centrados en el cliente, todo eso, para mí, una piedra de toque es la accesibilidad. ¿Estás buscando la satisfacción del cliente? ¿Estás centrado en el cliente? ¿Piensas en el cliente? Bueno, pues dime si eres accesible, según os he contado antes, o no. Entonces, si la respuesta es no, pues ya sé que no estás pensando en todos los clientes, o al menos tu orientación no contempla a todos los clientes, que puede ser por diversos motivos. Como hemos hablado antes, casi nadie lo hace a propósito. Lo hace, y yo lo he hecho, por ignorancia, porque nadie le dijo, oye, ¿te has dado cuenta que hay personas que no ven, que quieren usar tu página de comercio electrónico, que quieren comprarte un viaje, que quieren reservar un hotel, y lo quieren hacer ellos, no pedírselo a su hermano, a su amigo, a su madre? En fin. Entonces, cuando salgáis de aquí y digáis satisfacción del cliente, centrados en el cliente, sí. Accesibilidad, cuéntame las cosas de verdad. Vamos a ver. Y otra idea que también quiero que salgáis con ella en la cabeza, que es que las personas son diversas. Entonces, ¿que no lo tenéis en cuenta? Fenómeno. Posiblemente la legislación no os aplique, pero es posible que estéis perdiendo oportunidades de negocio. Estéis perdiendo capacidad de generar prestigio, de dar una razón práctica, de decir al mercado, oye, yo me preocupo por vosotros y, entre otras cosas, sé que sois diferentes. Y pensáis, bueno, es que las personas con discapacidad son muy pocas. Es que no las vemos. Nos apasiona y que lo que necesitéis, contad con nosotros. Muchas gracias.